Bueno, en primer lugar, mientras abrimos la presentación, muy buenos días a todos. Agradecer la invitación que me habéis hecho, José, Lola, sobre todo las dos personas que más conozco. Yo estoy bastante acostumbrado a hablar en público, dando charlas de lo que, no sé, de lo que sé hacer. Pero la verdad que me impresiona mucho la charla de José. Es difícil hablar de medicina, que lógicamente es lo que yo voy a hablaros después de haber oído una persona como José, que va a ofrecer una expresión, no diría brillante, sino de una realidad incontestable, ¿no? Sinceramente os digo que me cuesta dar una charla de lo que, bueno, se espera lógicamente de mí, como médico, como neurólogo, como persona que llevo unos aproximadamente 17 años dedicándome a esta enfermedad, casi en exclusividad, yo soy neurólogo, y bueno, pues intentaré comentaros. Si algo yo creo cuando me acerco a un paciente con esclerosis múltiple, tal vez esta filosofía, y de todo lo que ha dicho es lo que más me ha gustado, probablemente lo de las muchas cosas que me ha gustado. Ciertamente uno tiene derecho a caerse y desafortunadamente se cae la gente con esclerosis múltiple, ¿no? Pero es fantástico que uno tenga la idea de poderse levantar o intentar levantarse. A veces es difícil, porque cada persona es un mundo, hay personas que nacen con más facilidad para hacer eso y otras personas que no nacen con tanto. Pero bueno, intentaremos. Yo creo que es una teoría que yo trato de decírselo a los pacientes y bueno, pues a veces lo conseguimos. No es verdad que hagamos las cosas bien, las intentamos y algunas veces nos salen bien dentro de la unidad que yo tengo el honor de dirigir y otras veces nos salen regular y a veces nos salen mal, ¿no? La verdad que nos molesta que nos salgan mal. Eso sí que os lo decimos y cuando los pacientes vemos que no han ido bien las cosas o que no ha habido buen feeling o que no hemos dedicado tiempo, reconozco que nos molesta, ¿no? Y por qué no decirlo, disculpar a las veces, algunas veces pues no hemos estado a la altura y creo yo de las circunstancias cuando uno se pone una bata que no la llevo o que solemos llevar. Vale, salvo esta introducción pequeña, bueno, yo voy a hablar un poco del presente y del futuro, ¿no? Yo soy médico, yo soy neurólogo. Os tengo que comentar que sabemos algo más de lo que, cada vez sabemos algo más de lo que nos decía nuestro buen introductor, pero bueno, hasta hace 15 años, y es verdad, a mí me gusta decirlo así, hasta hace 15 y 16 años se sabía prácticamente nada de la enfermedad y sobre todo no había ningún tratamiento, ¿no? ¿Qué hora de tratamientos, lógicamente, ¿no? Que es lo que vosotros también os interesa como neurólogo. El tratamiento es una parte de la medicina, una parte de la terapia, que es la que a mí más me toca, ¿no? Aunque sabemos que hay otras cosas mucho más importantes o igual de importantes por lo menos que el tratamiento. Pero a mí la parte que me toca, bueno, tiene algunas cosas que su importancia es lo que yo voy a hablar. Y por supuesto, sobre todo voy a hablar de tratamientos de presente y por qué no decirlo de futuro. De futuro porque yo creo que el futuro, por qué no decirlo, es esperanzador y por eso os lo voy a ir un poco comentando lo que pueda haber. ¿Esto se pasará así? No, ya tengo mal. Perfecto. Bueno, hasta el año 1995, cuando se comercializa el primer interferón, yo creo que el interferón beta, que todo el mundo ha oído hablar, es ese medicamento que hay que pincharse, joder, y que resulta incómodo, porque hay gente además que lo tolera mal, hay gente que lo tolera bien, pero hay que pincharse, pero de verdad que fue muy importante la reacción de un interferón. El interferón es un medicamento el cual fue el primer fármaco que demostró que era capaz en algunos pacientes de alterar su historia natural de la enfermedad. Es decir, que los enfermos tenían menos brotes, menos intensidad de brotes y había una esperanza enorme a que cada vez los tratamientos fueran mejores. Hasta esa época, hasta el año 1995, que yo, por ejemplo, en diciembre del 95 pongo mis dos primeros betaferones, en este caso, no había absolutamente nada. Había buenas palabras y la verdad es que se podía dar sobre todo esperanza a los pacientes, pero no se podía dar realmente una medicación realmente que tuviera eficacia. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante. ¿Hoy qué hay? Lo conocemos, esto para... Mira, en el centro... Vale, ¿hoy qué hay? Bueno, hoy tenemos muchas cosas... Joder, ¿cómo estoy? No. Vale. ¿Hoy qué hay? Bueno, pues hoy queremos hablar un poquito de medicina. Cuando una persona tiene un primer episodio compatible con un brote
hace muy poquito tiempo los médicos hemos sacado una forma de diagnosticar antes, que es por medio de resonancia magnética muy fina. Entonces ahora, después de un primer brote, ya se puede diagnosticar esclerosis múltiple fetal. Esto es un artículo de hace nada, del 2011. Os comento esto porque es importante que cada vez hay más facilidad para diagnosticar, ¿no? Y hoy que hay, bueno, cuando una persona tiene un primer brote, ya muchos pacientes los estamos tratando. Y ya sabéis que hay un tratamiento que se llama Abonés, que es interferón, otro betaferón, otro propaxona y otro Previr. Y muchos pacientes con un primer brote, y es verdad que muy probablemente cuando tienes seguro que tienes una esclerosis múltiple, es mejor tratar pronto que tarde, para evitar la discapacidad. Y ahora se trata. Y cuando una persona tiene una EM, esclerosis múltiple, RR, recurrente remitente, de brotes, que todos sabemos, pues hay muchos tratamientos, ahora por hoy, los tratamientos clásicos, como es propaxone, que es un medicamento interesante, betaferón, Abonés y Revir. No todo el mundo funciona con estos tratamientos. Aproximadamente un 60 o un 70% de pacientes funcionan bien con estos tratamientos en estos momentos. Sabéis que son pesados y que tienen algunos efectos secundarios. Pero hay personas que nos tenemos con estos tratamientos que están haciendo una vida afortunadamente normal. Y en ese sentido, estos tratamientos que tenemos ya, en algunos pacientes funcionan y funcionan bien, en algunos pacientes en brotes. Y luego tenemos un fármaco que se llama Tysabri, un fármaco, por qué no decirlo, altamente interesante. Un fármaco muy eficaz, pero con peros, muy eficaz. Probablemente el fármaco más eficaz que tengamos en enfermedades en brotes. Se pone por la vena, como muchos de vosotros sabéis, cada 4 semanas, se tolera bien, pero ahora comentaremos el pero que tiene, ¿no? El problema empieza a aparecer, bueno, no todos estos pacientes en brotes somos capaces de controlar la enfermedad. El problema empieza a aparecer, lo sabéis todos, algunos de vosotros, cuando la enfermedad progresa, eso que se llama enfermedad EM, esclerosis múltiple SP, secundariamente progresiva, que lo sabéis, que el enfermo empieza a progresar. Y ahí los tratamientos empiezan a funcionar muy regular. Y aunque tenemos algún tipo de tratamiento, tipo betaferón o Revir, realmente no funciona bien. Y cuando los enfermos no funcionan bien, sí, tenemos algún tratamiento de rescate, como es eso que hemos dicho, el Tysabri, o la ya denostada mitoxantrona, que es otro fármaco bastante potente, pero con bastantes efectos adversos. Y empezamos con más dificultades, porque el enfermo que tiene esas formas, que no hay brotes, sino que desde el principio progresan, todos habéis oído hablar, que son las formas primarias progresivas, a día de hoy no tenemos ningún tratamiento claro. Sí tenemos para alterar la historia natural de la enfermedad. Se puede hacer muchas cosas por los pacientes, pero un tratamiento que detenga claramente la enfermedad. Se puede tratar la espasticidad, la vejiga neurógena, el ánimo, muchas cosas. Se puede hacer rehabilitación, se puede hacer muchas cosas. Sí deciros que hay 2 grandísimos estudios internacionales en los cuales afortunadamente estamos participando, de 2 moléculas nuevas para ver si somos capaces de demostrar que son eficaces. Algo impensable. Una de ellas se llama fingolimod y otra se llama ocrelizumab, que esos nombres ya sabéis muy raros. Una de ellas que lleva 2 años de estudio y otra que acaba de empezar, y creo que es algo muy importante decir que esta enfermedad, por qué no decir en estos momentos bastante huérfana, esperemos que dentro de poco podamos utilizar medicamentos que hayan demostrado que tienen suficientemente eficacia. Y por supuesto, y eso es una de las cosas que nosotros nos sentimos muy orgullosos, contentos por los pacientes y por nosotros, siempre hay posibilidades, o muchas veces hay posibilidades, de cuando fallan esos tratamientos, utilizar terapias en investigación. Terapias en investigación no son conejillos de indias. Terapias en investigación son ensayos clínicos que están perfectamente vistos, valorados, pasados por múltiples comités de ética y realmente, por ejemplo, y os pongo ejemplos, son los que van a dar en un futuro que realmente tengamos tratamientos cada vez más eficaces. Lógicamente hay ensayos clínicos de verdad y hay otros de muy segunda categoría. Pero realmente poder disponer de fármacos para pacientes que no están respondiendo, desafortunadamente lo tenemos para todos, ¿no? Yo creo que es un grandísimo atractivo, por ejemplo, para los pacientes y, por supuesto, para los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Y deciros que esta es la enfermedad que más investigación se puede, o que más cambios en investigación se está haciendo en neurología. Otras especialidades no las controlo. Pero no existe ninguna enfermedad que haya tantos fármacos que probablemente os están testando para encontrar cada vez mejores soluciones para los pacientes. Y eso es algo muy positivo. Bueno, antes me comentaron, y bueno, voy a dar una pequeña explicación. No voy a profundizar mucho, porque yo creo que no es cuestión de profundizar en muchas teorías. Esa cosa tan rara que veis aquí, pero yo os lo voy a explicar, ¿no?
Hemos hablado de un medicamento, y como además ya se ha oído, hemos hablado de un medicamento, que solo voy a hablar de esto, muy eficaz, y también quiero hablaros de todo esto, es decir, o parece ser, yo creo que es el más eficaz, no lo que yo, la mayoría de las personas, que es el medicamento que se llama Tysabri, natalizumab, un fármaco muy eficaz para enfermedades en brotes, muy eficaz cuando los enfermos no están funcionando bien, pero con Tysabri se han descrito una complicación grave, que puede llegar a ser mortal, de una infección cerebral potencialmente grave y mortal. Decir que es imposible, y habrá que, entre comillas, medicina personalizada, la otra diapositiva contra esto, que cada persona tiene su enfermedad y bueno, yo lo comento a los pacientes, yo tengo que intentar hacer el esquema mental cuando veo un paciente de cuál es su enfermedad. Nosotros tenemos aproximadamente unos 1.200 pacientes de esclerosis múltiple en nuestra unidad. Y yo lo digo a los pacientes, sobre todo el primer día que lo veo, cada paciente es absolutamente diferente. El término absoluto no es correcto, pero es diferente, no solo técnicamente, lógicamente, sino imaginaros a todos los demás niveles, ¿no? Pero incluso médicamente es un paciente diferente, con lo cual lo que yo necesito es tratar al máximo de ver qué tipo de paciente está y cómo es la mejor medicina que yo le puedo dar, ¿no? Es un fármaco interesantísimo y el único pero, porque ha habido 160 casos en el mundo de esta infección cerebral potencialmente grave, potencialmente mortal, que ocurre uno de cada 1.000 pacientes. Pero hablando de medicina personalizada, hoy en día se puede identificar bien a esos pacientes que nunca han tenido contactos con ese virus canalla que produce esa enfermedad, que es el virus JC, y si uno nunca ha tenido contacto, ese riesgo no lo tiene, eso lo sabemos hace 3 meses aproximadamente, antes no lo sabíamos, cuando es negativo y uno puede utilizar Tysabri con toda tranquilidad, y si uno ha tenido contacto con el virus, bueno, si ha tomado inmunosupresores previos, tipo inmunol y mitoxantrona, tiene un riesgo alto, y si no los ha tomado inmunosupresores previos, tiene un riesgo moderado, de unos 500 aproximadamente. Las cifras nosotros las decimos a los pacientes, y las personas que están aquí y que han recibido Tysabri, nosotros esto se lo comentamos a los pacientes porque, bueno, el médico no es más listo que el paciente, ni el paciente es más listo que el médico. Aquí cada uno tiene su papel y nosotros tenemos que tratar un diálogo de tú a tú, que es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Pero cada vez se personaliza más y cada vez hay que individualizar más a los pacientes. Y también deben decir que esta es una enfermedad que a veces está ahí, está excelente, me parece que está bien, pero está ahí. Y muy probablemente los tratamientos, cuanto más eficaces vayan a ser, es posible que haya que cubrir ciertos mayores riesgos. Y ocurre en otras muchas enfermedades. Eso habrá que, entre comillas, tenerlo claro y asumirlo tanto los pacientes como los médicos a ese nivel, ¿no? Es decir, yo creo que la medicina muchas veces, cuanto más en esta enfermedad va a ser así. Yo hace poco salí un artículo hace mucho tiempo, que esos fármacos que se dan para el colesterol, habréis oído hablar de ellos, las estatinas estas, todo el mundo toma para que son súper eficaces, que podían mejorar la esclerosis múltiple. Yo dije casi radicalmente que eso era inviable, un fármaco tan light, tan moderado, tan light, era muy difícil una enfermedad tan compleja como es la esclerosis múltiple. Efectivamente, estudios posteriores dijeron que era un falso positivo inicial de los estudios, con lo cual probablemente las medicaciones que vamos a usar cada vez más eficaces, a lo mejor hay que asumir o correr algún cierto riesgo que quiero comunicaros y que, bueno, yo creo que entre paciente y médico pues debemos ir discutiendo. Y esto es lo que tenemos, y de veras que muchas enfermedades en brotes van a controlar bien, se controlan bien con estos tratamientos. Que los interferones, el copaxone, Tysabri han cambiado la vida de muchas personas, otros no. Cuando la enfermedad progresa no tenemos buenos tratamientos, y la enfermedad primaria progresiva no tenemos buenos tratamientos. Estamos en ello, pero viene en poco tiempo, y de verdad que no creo que haya ninguna charla de neurología que digan, bueno, que os voy a presentar 5 o 6 fármacos que en 3, 4, 5 años están ahí en el mercado, nuevos, y que van a mejorar seguro a muchos pacientes y van a mejorar seguro la calidad de vida de muchos pacientes. Ojalá de la mayoría, no van a ser de todos con toda seguridad, pero os vuelvo a comentar. Y bueno, este es un medicamento bueno, yo tengo la obligación de comentaros, es una cosa que se llama Fingolimod, ya tenemos nombre comercial, Gilenya. Será el primer tratamiento oral que se presente para la esclerosis múltiple. Y digo que será el primero pues porque se va a comercializar, es como el parto a la burra, evidentemente está en negociación de precios, imaginaos el tema de los precios como está ahora. Yo ayer hablé con la persona máxima responsable de esto y bueno, decían que a finales de noviembre sería casi, yo creo que no es posible, muy probablemente el primer trimestre del año que viene estará comercializado en las farmacias este fármaco. Se llama Fingolimod, es un fármaco oral. Se han hecho estudios
tremendamente buenos. La verdad que hemos tenido la fortuna de colaborar en varios de estos estudios internacionales. Este es un fármaco con el cual se cogía a un paciente, se le daba una dosis de 0,5 de este fármaco, a otro de 1,25 y a otro se le ponía interferón. Este estudio Transform, nosotros participamos en este ensayo clínico que se llama fase 3, previo a una comercialización, con resultados que los pacientes, aquí en la naranja, que tomaban el fármaco, iban mejor incluso que los pacientes que estaban con interferón, tenían menos brotes. A la derecha, tratarse con el fármaco, a la derecha no, estamos hablando de una pastilla. Y luego se hizo otro estudio parecido contra un no tratamiento, que se llama placebo. Esto es una dosis arriba de Figolimod, en medio de la dosis que se va a utilizar, por ciento 0,5, y la tercera es placebo. Y también veis que los pacientes, lógicamente, que tomaban la pastilla, en este caso Gelenia, iban mejor y se discapacitaban menos. Es decir, veíamos al cabo de 2 años y los enfermos tenían menos secuelas neurológicas. Conclusión, el medicamento se va a comercializar en formas en brotes. Sin decir, porque claro, pastilla tal, sin decir, nosotros tenemos 7 años de experiencia en este fármaco, aproximadamente antes de comercializarse, lo conocemos muy bien. El problema del fármaco es que baja las defensas de los linfocitos a un estado bastante bajo, vamos, a 300, 400. Luego puede producir algún pequeño problemilla de la primera dosis de bajar la frecuencia cardíaca en una serie de circunstancias. Hay que tener al paciente 6 horas visto, ¿no? Y como consecuencia de estas, las autoridades sanitarias, al ser un inmunosupresor, las autoridades sanitarias europeas y españolas lo han considerado un tratamiento cuando fallan los interferones o cuando la enfermedad es muy agresiva, parecida al PSAP. Es decir, si uno está con Paxone, Revif, Favorez o Betaferón, y os hablo de esos nombres comerciales porque seguro que algunos de vosotros estáis con eso y los conocéis, si falla es un medicamento que se puede dar o una enfermedad muy agresiva. Y probablemente esa decisión, que tenía su aquel, posiblemente es por el miedo a que esa bajada de defensas a largo plazo pueda dar problemas. De por sí, es un medicamento no tan fácil de manejar. Vosotros sabéis, y los que estáis en unidades seguro bien tratados, que vosotros vais, os ponen la medicación, os hacen análisis y yo me lo guiso, yo me lo tomo y entre el neurólogo, la enfermera, etcétera, todo. Aquí ya es un poquito más complicado. Hay que hacer antes una visita a veces al cardiólogo, no siempre. Hay que hacer una visita al oftalmólogo, a veces ha dado un pequeño problema en el ojo. Hay que hacer análisis de sangre, hay que visitar a veces al dermatólogo. Hay que estar 6 horas antes en la primera dosis, hay que estar 6 horas en el hospital para que no te baje la frecuencia cardíaca. Es decir, es una pastilla, yo creo que muy interesante, de segunda línea de tratamiento. Segunda línea significa cuando fracasas los primeros y que va a dar alguna otra pequeña cosilla. Pero bueno, dentro de 3 meses tenemos una pastilla, desafortunadamente, solo para enfermedades en brotes. Insisto, este fármaco se está testando en estos momentos para la forma progresiva de la enfermedad, lo cual es una cosa importante, muy importante, yo creo. Ojalá salga bien. Pero fijaros, y os traigo este también producto, y estos papers, nosotros le llamamos papers, estos artículos, están publicados probablemente en una de las revistas, tanto el otro como este, más importantes del mundo en medicina, que no es una revista de neurología, es una revista ya general, se llama el New England. Publicar el New England es, bueno, pues como ser el Papa, prácticamente, ¿no? Entonces, decir que todas estas fármacos se están publicando de la importancia que tienen en la revista más prestigiosa, no de neurología, sino de la medicina en general, para que veáis el impacto que tiene la esclerosis múltiple y estos fármacos ahora mismo a nivel no neurológico, no de la esclerosis múltiple, no de neurología, sino en general. Pero fijaros también que este fármaco que se llama cladribina, y por eso también lo traigo, había dado unos buenos resultados, pero como consecuencia de los efectos secundarios que tuvieron varias infecciones por herpes, las autoridades sanitarias han visto que es un medicamento poco seguro, eficaz pero poco seguro. Hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad de largo plazo. Y este fármaco, que tenía riesgos de eficaz por falta de seguridad y aún publicado en sitios fantásticos, ha sido renegado tanto de la Agencia Europea del Medicamento, que se llama EMA, y de la Agencia Americana del Medicamento, la famosa FDA, que se llama, ¿no? Por lo cual, este fármaco, después de una investigación tremenda, sale fuera porque, por supuesto, necesitamos medicamentos eficaces, pero también seguros. Este fuera. Pero hay 3 tratamientos orales más que quiero comentaros. 3, ya tenemos lo que va a comercializarse, y hay otros 3 que, si van bien las cosas, y dentro de
15 días tenemos la reunión más importante a nivel europeo y mundial de esto, de esclerosis múltiple, y los resultados casi definitivos de estos ensayos se van a publicar allí en Ámsterdam. Pero hay 3 fármacos orales muy interesantes también, inicialmente para formas de brotes, que además son menos inmunosupresores, es decir, probablemente menos peligrosos, y se parecen un poquito más a los interferones y al copaxón, es decir, que probablemente tengan un perfil más fácil de seguridad. Uno de ellos se llama terifluramida, yo os lo comento, dirán, pues son 3, pero para que os suene, es un fármaco oral, complicado, que se ha utilizado antes en la artritis reumatoide, una enfermedad reumatológica que habéis oído hablar y que a veces se parece un poquito a la esclerosis múltiple, y que además eso, sobre todo lo que produce es se carga las células malas, las proinflamatorias, y activa las células antiinflamatorias. Ya sabéis que en el cerebro se produce una inflamación en la esclerosis múltiple, pues es un mecanismo que actúa ahí. Con unos resultados inicialmente en resonancia, es decir, los pacientes en la resonancia inicial, cuando se testa un fármaco, lo primero que se hace son estudios en fase, se llaman 2, para ver la seguridad del fármaco y para ver si realmente parece eficaz esto en poco tiempo, por ejemplo en 6 meses. Y solo para ver eso se hace mucha resonancia magnética, se llaman estudios en fase 2. Si ese fármaco ha pasado esa criba de seguridad y parece que va bien, fase 2, se pasa a lo que se llama fase 3, es decir, es un gran estudio clínico para ver eficacia. Es decir, cogemos 500 pacientes o cogemos 1000 pacientes y si esa criba la pasa, el fármaco va para adelante. Este estudio fase 2, pues lo que se vio es que en resonancia magnética, estos son estudios de resonancia magnética, tratar con 7 o 14 miligramos era mucho mejor que tratar con nada, y en general con buena tolerancia a este medicamento. El medicamento produce una especie de nasofaringitis, alguna vez altera algunas transaminasas, puede producir un poquito de caída de pelo, no produce alopecia, pero en general efectos secundarios bastante banales. Como consecuencia se ha hecho incluso otra cosa muy interesante, terapia combinada con los interferones, ¿no? Es decir, estoy con el interferón que sí o que no, con copaxone que sí o que no, bien, bueno, vamos a añadir un fármaco nuevo, un fármaco oral, algo bastante complicado, pero que a lo mejor será el futuro, como por ejemplo ha pasado con otras enfermedades, combinación de medicamentos. Este fármaco ha utilizado estas cosas, nosotros hemos participado en este estudio, con resultados positivos en resonancia magnética. Es decir, parece que el fármaco tiene una buena tolerabilidad, una buena seguridad y datos iniciales de eficacia. Todos estos estudios, y insisto, es fundamental, todos estos estudios están en marcha con un solo fármaco. Estudios combinados, estudios solo, estudios en un primer lote. Y de por sí, el gran estudio que se llama TEMSO, que es ya el estudio fase 3, se va a comunicar en Ámsterdam. Los resultados iniciales ya del último estudio parecen positivos. No conocemos todos los datos, los conoceremos dentro de 2 meses, pero si esto va para adelante, es posible que este fármaco terifluramida, que en general es un buen inmunomodulador, se calcular que en un par de años aproximadamente, a lo mejor también esté comercializado un fármaco oral interesante. Y parecido es otro fármaco que se llama laquinimod, un fármaco que también nosotros tenemos bastante experiencia en utilizar, porque hemos participado en todos los estudios de fase 2 y fase 3. Y cuando se utilizaban ciertas dosis, se veía que la resonancia magnética mejoraba y además que se reducían los brotes. No mucho, pero se reducían los brotes. Eso es una pastilla también. Se tolera fenomenal. Produce un cierto grado, puede producir a lo mejor alguna afectación hepática, pero leve. Y de por sí, los últimos, hay 2 grandísimos estudios en fase 3, nosotros hemos participado. El primero que se llama el estudio Allegro. El segundo estudio es comparado con un interferón. Y de por sí estos son datos muy preliminares de este año que se han comunicado a la Academia Americana de Neurología, que parece que es eficaz e incluso que pudiera tener un cierto efecto neuroregenerador de cara a lo mejor a futura terapia en formas progresivas. Y de por sí yo tengo una cierta información que a lo mejor, y ojalá sea así, se pueda testar dentro de protocolos de ensayos clínicos en formas de progresión. Y puede ser otro fármaco muy interesante, terifluramida, laquinimod, y el último fármaco oral se llama fumarato, que es este. Es otro fármaco también muy interesante. Estudios en fase 2, ya no lo sabemos todos, es decir, resonancia muy bien, ha resultado eficaz. Hay 2 grandísimos estudios que se llaman DEFINE y CONFID para ver si realmente el fármaco funciona. Y hay algunos resultados ya de este estudio del DEFINE, en el cual hay una nota de prensa hace muy corto tiempo y sabremos los resultados ahora en Ámsterdam, que parece que es un fármaco oral que puede funcionar en formas de brotes y en general muy bien tolerado. Tiene una intolerancia digestiva, nosotros hemos participado en uno de los ensayos, y es el tercer fármaco. Yo creo que nos tiene que dar esperanza de fármacos nuevos para a lo mejor ser más eficaz y sobre todo mejorar la calidad de vida
de los pacientes. Y esos son los tres: el que va a venir ya, que está comercializado, Fingolimod, nombre comercial ya tiene, y otros 3 fármacos orales para enfermos a lo mejor ya no tan agresivos. Pero luego hay para el que no responde, y este es una bomba, se llama Lentutumab. Este es un fármaco, bueno, pues probablemente más potente que el Tysabri. Es decir, Tysabri probablemente ahora mismo esté en el top de la potencia. Y claro, ¿a quién le queda un fármaco potente? Joder, que va mal. No, una persona que va bien no le vamos a poner un venenazo de estos, ¿no? Yo hablo de venenos en general. Este es un inmunosupresor salvaje, es decir, te quita las defensas, vaya, ¿no? Incluso comparándolo con este medicamento, este equivaldría, es una imagen visual, este equivaldría a una persona con Revir, que bueno, que es eficaz, pero no mucho. Y estos son los de Lentutumab. Este es un fármaco que en algunos pacientes para completamente la enfermedad. Para es parar, la enfermedad entonces. ¿Qué pasó con este fármaco? Bueno, producía un problema de tiroides grave, el 30% le dejaba a las personas hipertiroideas, que es una cifra muy alta, y luego un problema de plaquetas importantísimo, bajaba las plaquetas y hubo una muerte en el estudio en fase 2 por una hemorragia cerebral por bajada de plaquetas. Nosotros hemos participado en el estudio en fase 3, estamos participando, no tenemos resultados. Claro, se ha pormenorizado evitar cualquier efecto secundario, de momento no ha habido ningún efecto grave en estos momentos en ese estudio. Este era un fármaco que habrá que verlo, a lo mejor no podemos utilizarlo mucho tiempo, pero será un medicamento probablemente de rescate para gente que vaya mal, interesante, un fármaco con formas agresivas. Este es otro fármaco menos conocido que se llama Daquilizumab, que ya no me queda mucho. Bueno, ahí no. Este se pone una vez al mes subcutáneo. Bueno, después de ponerse todos los días subcutáneo como es Copaxone, después de ponerse día sí día no, como es Metafenona Bonés, o una vez a la semana intramuscular, ponerse subcutáneo una vez al mes, bueno, eso es como bastante bien tolerado. Y es un fármaco también muy interesante, que sus estudios previos, como veréis, combinado con interferonación a reducción bestial de las imágenes de resonancia magnética, va un poquito más atrás, pero también es otro fármaco de investigación que ahora mismo España está participando en muchos de estos estudios. Deciros que la esclerosis múltiple en España, sobre todo en ciertos centros, está a la cabeza de investigación clínica, y os lo digo con toda no sé si con todo el mundo, con toda la red del mundo. Como no tenemos grandísimos laboratorios de investigación de ciencias básicas, pero sí tenemos una experiencia en estos momentos en investigación clínica que cualquier fármaco de estas características pase por el hospital. Os pongo un ejemplo. En formas primeras progresivas, en ese estudio que se llama Fingolimod, un hospital de España ha sido el segundo más reclutador del mundo y otro ha sido el tercer más reclutador del mundo. Nosotros estamos en el tercero. Pero otro hospital de Sevilla, por ejemplo, ha sido el segundo mayor reclutador del mundo, es decir, de más experiencia del mundo. Y como eso, otros muchos fármacos en ese sentido que afortunadamente hemos entrado en esa rueda y creo que es muy interesante para los pacientes, ¿no? Incluso de los medicamentos que tenemos ahora, por ejemplo, muchos de vosotros habréis alguna vez pinchado ese medicamento que se llama Monex, que se pone una vez a la semana intramuscular. Pues bueno, pues se está tratando de mejorarlo. Y este es un Abonex, el interferón pregenado es un Abonex en la cual se va a intentar que con una combinación se tenga que pinchar uno en vez de una vez a la semana, una vez cada 2 semanas o una vez cada 4 semanas. Oye, es igual de eficaz y mejoramos calidad de vida, pues muchísimo mejor. Y no olvidar que aparte de estos fármacos que alteran la historia natural de la enfermedad, es decir, que os vengo a presentar lo que tendrá y me va a pedir muy probablemente, incluso es muy importante que veamos calidad de vida de nuestros pacientes. Habéis oído hablar también de este medicamento, que primero se paró y luego os lo comento porque al año que viene probablemente se comercialice y puede ser interesante para muchos pacientes, incluido estos que están un poco más huérfanos y que no podemos tratar de momento muy bien como son las formas primeras clásicas. Este fármaco se llama Famotidina. ¿Esto qué es? Esto es un fármaco que la mielina que está cascada, que está rota, que está desmilizada, que está un poco neurodegenerada a veces, pues favorecer un poco el impulso nervioso de la mielina para mejorar la velocidad de los movimientos. Se llama Famotidina, un tratamiento sintomático, para que yo pueda andar con un poquito más de facilidad, para que pueda poner los dedos con un poquito más de facilidad. Bueno, es decir, cuando el médico lo ve, vaya, pero las personas que desafortunadamente sufrís bueno, pasitos, como yo digo, pasitos para adelante, joder, son bienvenidos. Pasitos para atrás son horrorosos. Es decir, ese pasito pequeño que uno valora poco, ese pasito para atrás, joder, es decir, no es mucho, pero es que te jode, ¿no? Y te jode mucho en muchas cosas de tu calidad de vida, ¿no?
Esos pasitos para adelante, y esto es lo que pretende fanpridina. Unos resultados, vamos a ser sinceros, moderados. Es un fármaco oral, que lo que trata es que esta mielina, como veis en la derecha, está regular, favorecer el impulso nervioso de la mielina. Se han hecho estudios con un fármaco oral que se da cada 12 horas, se da por la boca, y lo que se ha visto, y aquí os estoy con pequeña gráfica, es que las personas que tomaban fanpridina iban más deprisa a la hora de andar, se cronometraba, las personas que podían andar o que andaran con dificultades, que las personas que no lo tomaban. En resultados de un 30 y tantos, 40%, no una cosa muy exagerada, pero que parece que la movilidad en algunos pacientes mejoraba con este fármaco que se llama fanpridina, que se da cada 12 horas, y que muy probablemente ha sido autorizado ya por las agencias europeas. Y como hay crisis, me imagino que será probablemente este año, 2012, y calculamos segundo, probablemente casi seguro tercer trimestre del año que viene, este medicamento esté comercializado, muy probablemente, no que comercial, Fampira, Vampira o Fampira. Y también algunos tenéis experiencia en esto, y además el 50% de pacientes funcionan y el 50% no. Nosotros tenemos bastante experiencia. Satirex, ya sabéis que uno de los problemas que tenemos, esto también es nuevo, os traigo porque coño, hay cosas nuevas. Ya sabéis que uno de los problemas que tienen muchos pacientes es que tienen duras las piernas, rígidas. Nosotros que somos más cursos lo llamamos espasticidad, ¿no? Es decir, cuando las piernas se atraviesan, que es lo contrario, que os voy a decir, ¿no? Pues este es un derivado de cannabinoide, además es un medicamento, pues eso, que mola, ¿no? Es un medicamento que viste, ¿no? Pues sí fue muy apoyado por eso. Nosotros tenemos experiencia en ensayos clínicos previos de comercialización de un dolor en espasticidad, y como consecuencia de ese ensayo de espasticidad se ha visto que es un fármaco que es curioso, es la combinación de dos cannabinoides, es decir, esto es, evidentemente no es un porro. No, es verdad. Es decir, los cannabinoides son múltiples sustancias. Estos señores lo que han hecho ha sido coger dos sustancias que se complementan en potencia y evitan efectos secundarios. Es decir, han cogido dos sustancias diferentes, dos cannabinoides diferentes, y lo que hacen es que los mezclan para que la eficacia sea buena, pero evitar el efecto secundario, evidentemente, de colocar. Claro, es decir, ya vosotros que a veces con dosis bajitas de todo, os colocáis un poco de psicofármacos y tal, todos habéis también vivido, uno toma, cuando uno tiene 20 años, toma una cerveza o otra cosa, y bueno, pero ahora con una cerveza, con un par de vinos, está uno un poco colocado, ¿no? Pues este medicamento está diseñado para no colocarse. En general es un medicamento que el 50% de las personas que tienen espasticidad y que no responden a otros fármacos, va bien. Nosotros tenemos experiencia, llevamos un tiempo comercializado. Es un fármaco interesante para algunos pacientes, para algunos. Bueno, conforme más pacientes vayamos tratando y mejor de la calidad de vida, pues mejor. Es un medicamento muy de diseño y muy interesante, con resultados buenos y ya comercializado. Es una, en general, integrado, ¿no? Me quedan 3 diapositivas o 4, señor moderador. Bueno, esto es una diapo que la hice hace tiempo y no la dejo, porque me gusta. Este es Charcot en el año, claro, no en el año 2005, Charcot en el año 1872. Charcot era un neurólogo francés al que se le denomina que fue el que, no es que primero, el que, digamos, estableció las bases de lo que era una esclerosis múltiple en la época francesa. Este Charcot, evidentemente, los diagnósticos hacían abriendo la cabeza de una persona, pero se llama esclerosis múltiple. En los franceses lo llamaban esclerosis en placas, ¿no? Veían que había placas escleróticas, ¿no? Esto es Charcot y esto es la Hélène, con energía y con fuerza, ¿no? Levantándose con energía y con fuerza, ¿no? Esto es todos los tratamientos que tenemos ahora mismo. No había nada hasta el 95. Estos teníamos Betacorona, Bonet, Revif, Copaxone. Este se sabe cuando aparece en el año 2008. Esto es todo lo que va posiblemente a aparecer. El primero que va a aparecer es Figolimod. Ahora, mira, lo puse bien. Mira, voy a cuadrarlo, en el 2001-2002. Este no lo he cambiado, desde que lo puse. Este es Figolimod, Gilenia, oral. Estos son orales. Teriflutamida, que hemos dicho, la Figolimod, BG2 fumarato. Y luego, probablemente, la Daclizumab. Todo esto va a venir de cara a no excesivamente tiempo. Yo creo que es una cosa fundamental. Os aseguro que casi todas las semanas, a lo mejor alguna no, o todos los meses, recibo alguna llamada de algún nuevo fármaco que si queremos participar en algún ensayo clínico, muchos de ellos interesantes, otros me parece que no aportan grandes cosas a los pacientes y lógicamente los necesitamos, ¿no? Pero nos cuesta poder asumir, utilizamos, como veréis luego, 12 personas, la cantidad de investigación clínica que nos proponen para nuevos fármacos de investigación. También este es el futuro,
Mirar, en blanco están los tratamientos comercializados y los otros son los que probablemente se comercialicen. Tenemos copaxone, los interferones, natalizumab, mitoxantrone, y bueno, a veces utilizamos la base de ciclofluorina, pero viene 5-limod, viene la quinimod, viene MG12, viene triazonamida. Esta forma de pirámide significa tratamientos para enfermedades menos agresivas abajo y más agresivas arriba. Tratamiento personalizado, es decir, no es lo mismo dar a un paciente que otro. Y luego una segunda línea de natalizumab y vendrá, que la divina ya no vendrá, pero a lo mejor daclizumab, y luego vendrá a lo mejor ocrelizumab, y luego vendrá alitutumab, y luego algún otro medicamento más. Es decir, esto cambiará dentro de 6 meses, esta sí que tendrá que cambiarlo, lógicamente, pues porque sabremos mucho más de medicamentos, ¿no? Y por supuesto hay 3 cosas más que quiero añadir. Estas sí que son mis 3 últimas diapositivas, me quedan 3 y la última. Que medicina personalizada, y cada vez estamos intentando buscar marcadores genéticos que nos digan cómo van a evolucionar los pacientes y cuál va a ser la respuesta a un tipo de tratamiento. Para no perder el tiempo. Si yo supiera desde el principio exactamente esto, pues claro, diría ¡pum! Aún estamos un poco lejos, en cáncer ya se puede hacer en algunos tratamientos. Aquí estamos aún un poco lejos, pero por ejemplo, todos los estudios de investigación se sacan muestras, evidentemente con permiso y con tal, muestras genéticas para no sé si ahora en un futuro podamos ver más. Y la verdad que los genes son muy importantes en la vida, en todo. Y si supiéramos esto, pero se está trabajando mucho en esto para que evidentemente cada vez saber más desde el principio de la enfermedad y cuál va a ser la respuesta de tratamientos. Y luego, claro, estamos buscando tratamientos reparadores. Está muy bien tratar a un paciente. Si es posible, si tratamos a un paciente después de un primer brote, que el enfermo está como muy bien y somos capaces de controlarlo, ahí vamos a ir bien. Pero claro, cuando ya la enfermedad progresa o ya ha progresado, ahí tenemos un problema en estos momentos muy grande y de momento no podemos hablarlo. Y se está tratando de hacer los famosos trasplantes de células regeneradoras o de células madre. Está muy en investigación, decirlo claramente. No se debe, así de claro, no se debe ir a una Alemania a tratarse y te quitan aquí, te ponen células madre, te cobran 6.000 euros, 8.000 euros y vas, lo hacen ahí, lo hacen con un Parkinson y lo hacen con un Alzheimer. Es decir, no hay ninguna evidencia de que eso pueda funcionar. Otra cosa es que sí empieza a haber protocolos, que yo además los evalúo alguna vez, que os doy el visto bueno a todos los que tengan una cierta seriedad. Hay algunos protocolos para empezar a saber cosas de lo que es el trasplante de células madre en esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad complejísima, desde el punto de vista de cómo actúa, mecanismo y luego cómo hiere. Entonces, las células madre funcionan seguro en ciertas estructuras. Por ejemplo, el corazón es una estructura mucho más fácil, vaya golpe. O en una fístula, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir investigando y es algo muy interesante. ¿Hay algún fármaco, por ejemplo, en fase 1, casi fase 2, que puede tener un cierto efecto neuroregenerador, un fármaco que se llama Limbo 1, que bueno, que estamos empezando a manejar muy esto? El modelo animal parece que ha podido tener algún método. Es decir, yo creo que esto es muy importante, está muy en germen, pero está evolucionando. Esta diapositiva, que es la última, la pongo en el curso de residentes, hablando de todo. Yo suelo dar, hay un curso de residentes de neurología de esclerosis múltiple y yo suelo ser una de las personas que hablo. Y esta la he sacado del curso de residentes de este año, que fue en Murcia, creo que sí, Murcia. Y yo les cuento esto a los residentes y vale también para vosotros. Es decir, ¿cuáles son las preguntas a afrontar? Bueno, que necesitaríamos controlar cada vez mejor a muchos pacientes que aún no están controlados de formas en brotes. Aunque estos son afortunadamente los que más tratamientos tenemos y con los futuros tendremos muchos más. Y que desde luego este es el gran caballo de batalla, las formas secundarias progresivas y primarias progresivas, que no tenemos tratamientos definitivos. Pero, os lo digo, hay estudios muy importantes en marcha ya. Tercero, que necesitamos terapias neuroregeneradoras y que aún en pequeño germen las estamos empezando a valorar y evaluar. Cuarto, que lo que necesitamos con los pacientes es un buen diálogo, como hemos comentado, y un trato personalizado, como hemos comentado. Esto va a los residentes, a los futuros neurólogos. Esta es una diapositiva para ellos. Quinto, tiempo para los pacientes. Eso de la hora, yo no sé si me has oído o me lo he dicho, es decir, eso es una cosa que yo suelo ser medianamente educado, suelo ser, se me lleva la olla, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, un enfermo nuevo no me lo pueden colar, me refiero, no me... Oye, mira, he hecho un vistazo a un enfermo nuevo, digo, no, de verdad, prefiero quedarme mal ese día
Digo, no, un enfermo nuevo necesita una hora para conocerlo yo a él y él me conoce a mí, ¿no? Entonces, tiempo para los pacientes, es verdad que a veces las pasamos, que a veces no tenemos. Sinceramente, obviamente la presión existencial, pero hay que buscarlo como sea, y hay que sufrirlo y hay que buscarlo, ¿no? Sinceridad y verdades científicas, es otra cosa fundamental. Cuando digo sinceridad, es decir, el paciente tiene que ser absolutamente protagonista de su tratamiento y hay que hablar con él de sus cosas y como veréis además que cada vez se va a complicar un poquito más, evidentemente lo que hay que conocer es muy bien los medicamentos y los pacientes de cara a hablar con los pacientes. Favorecer y contestar todas las preguntas con nuestra actitud. Lógicamente, como decía José, si no está así, será difícil que uno pregunte, ¿no? Pero si realmente esta actitud. Y esto es lo que tratamos de poner nosotros en marcha, lo que intentamos hacer las cosas, y si a veces las tenemos bien o mal, pues eso es lo que realmente tratamos de educar. Mi última diapositiva, por supuesto, todas estas cosas no son posibles con grupos y por apoyos. Es decir, es dificilísimo hacer grupos de apoyos, buscar financiaciones, apoyos institucionales, apoyos del InSalud, apoyos de la Seguridad Social, apoyos de fuera. La verdad que a base de mucho esfuerzo pues vamos consiguiendo. Este es mi grupo de trabajo con nuestras enfermeras, nuestros biólogos, nuestros residentes, nuestros coordinadores de investigación, gracias a lo cual bueno, pues podemos intentar hacer y poner nuestro granito de arena desde el punto de vista asistencial y desde nuestro punto de vista de investigación. Y nada más, muchas